Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a explorar algo fascinante, la fuerza bruta y la precisión milimétrica que hay detrás de la automatización global. O sea, imagínense por un momento cualquier fábrica hipermoderna, un brazo robótico gigante o esas cintas transportadoras interminables. Todo ese movimiento físico, toda esa acción que vemos a nuestro alrededor, requiere lo que literalmente podríamos llamar el músculo de la industria 4.0. Y sí, me refiero a los motores eléctricos. Así que, sumerjámonos de lleno en esto y descubramos cómo una energía totalmente invisible termina convirtiéndose en una acción mecánica imparable. Vamos a darle. Y para que entendamos la magnitud real de esta tecnología desde el principio, fíjense en este número. Más del 45%. Según datos de la Agencia Internacional de Energía del año 2023, más del 45% de todo el consumo eléctrico industrial a nivel mundial va directa y exclusivamente a, sí, adivinaron, alimentar motores eléctricos. Es una locura si lo piensan. No estamos hablando de un componente ahí de nicho. Estamos viendo la verdadera columna vertebral del consumo de energía en el mundo y sin duda el actuador más dominante en la industria moderna. Ahora, si observamos bien cómo se distribuye todo ese inmenso poder en nuestro día a día, hay algo que destaca de inmediato. Un gigantesco 70% está dedicado, de lleno, a la automatización industrial, o sea, fábricas enteras, desde las que arman los autos que manejamos hasta las que procesan nuestra comida, dependen absolutamente de ellos. Por otro lado, tenemos la robótica, un sector que, está creciendo a pasos agigantados y hoy absorbe un sólido 20%. Y ese 10% que nos queda es el que impulsa cosas que todos tenemos en casa, como las lavadoras o el aire acondicionado. Esto nos muestra de manera brillante que están por todas partes, desde una línea de ensamblaje del tamaño de un estadio hasta el mismísimo refrigerador de nuestra cocina. Bueno, para que no nos perdamos, esta será nuestra hoja de ruta. Analizaremos 5 puntos clave. Primero, el músculo de la automatización. Segundo, la anatomía de un motor. Tercero, los motores de corriente continua. Cuarto, el gran estándar, los de corriente alterna. Y para cerrar, la precisión milimétrica de los servomotores. Empecemos entonces con el primer punto, el músculo de la automatización. Piensen en esto. Los sistemas digitales, los algoritmos complejos, el software, todo eso actúa como los cerebros brillantes de una fábrica moderna. Son los que toman las decisiones. Pero, lógicamente, esos cerebros necesitan urgentemente una forma de interactuar con el mundo físico, ¿verdad? Y ahí es exactamente donde entran a escena los actuadores. Un actuador eléctrico es, en el fondo, un dispositivo electromecánico. Es básicamente el último eslabón, el elemento final de control en cualquier sistema automatizado. Su única misión, pero una misión absolutamente vital, es tomar esas señales de mando, que no son más que señales de control y electricidad pura, y transformarlas de forma súper confiable en un movimiento rotatorio tangible. Ese par de torsión es lo que, al final del día, acciona físicamente la producción sin detenerse jamás. Ahora, seguro se preguntan por qué los actuadores eléctricos le están ganando la partida a las viejas tecnologías neumáticas o hidráulicas. Bueno, esta lista da justo en el clavo. Si los comparamos con los sistemas basados en fluidos, la electricidad nos da una precisión de velocidad muchísimo mayor y un control de posicionamiento que es, literalmente, exacto. Además, estamos hablando de energía limpia, o sea, adiós a los derrames de aceite industrial en la fábrica. A estos sumémosle que requieren muchísimo menos mantenimiento y, esto es clave para la industria 4.0, permiten una integración directa y superfluida con los controladores lógicos programables, los famosos PLCs. Es ganar por todos lados. Pasemos al punto número 2, anatomía de un motor. Para entender cómo se construye todo este poderío, hagamos un acercamiento. Vamos a meternos directamente en las entrañas de estas máquinas. Aquí es donde ocurre la verdadera magia física de la conversión de energía. En esta vista explosionada podemos ver los componentes críticos. Fíjense bien, la energía eléctrica entra al estator, que es esa pieza cilíndrica súper robusta y fija en el medio, llena de bobinas, que se encarga de generar el campo magnético. Y justo en el centro se introduce el rotor, que es la parte que gira y va conectada al eje de salida. Es esta interacción constante, e invisible por cierto, entre los campos magnéticos del estator fijo y el rotor móvil, lo que obliga al eje a girar con tanta fuerza. Todo esto va soportado suavemente por unos rodamientos en los extremos, y claro, es refrigerado constantemente por ese ventilador trasero. Una pieza de ingeniería hermosísima. ¿Listo? Vayamos a la sección 3.
Motores de corriente continua. Ya que tenemos clara la arquitectura interna, hablemos de las tecnologías en sí. El funcionamiento básico de los motores de corriente continua usa un imán permanente para crear un campo estático. Y durante décadas, su gran ventaja fue lo fácil que era controlar su velocidad. O sea, para ajustar qué tan rápido giraban o la fuerza que hacían, simplemente variabas la tensión eléctrica y listo. Geniales para cuando necesitas una variación constante. Pero aquí viene el problema. Hoy en día su presencia en la industria general va en picada. ¿El culpable? Su propia anatomía. Resulta que dependen de partes físicas que están en constante fricción, específicamente un colector y unas escobillas. Y eso, inevitablemente, significa que hay que darles muchísimo mantenimiento por el desgaste. Y bueno, en las operaciones modernas que no pueden parar ni un segundo, eso es sencillamente inaceptable. Y esto nos conecta con el cuarto punto. Motores de corriente alterna, el estándar actual. Esa pesadilla de mantenimiento de la que hablábamos nos lleva al indiscutible campeón actual. Fíjense en este número, 90%. Ese es el porcentaje abrumador de todos los motores industriales instalados en todo el planeta que pertenecen a la familia de inducción, o asíncronos, de corriente alterna. 9 de cada 10. Son el rey absoluto que mantiene las fábricas andando en este mismo momento. Y lo realmente fascinante es entender por qué estos robustos bloques de energía han logrado acaparar ese 90% del mercado. Resulta que estos motores trifásicos generan su campo magnético giratorio directamente desde la corriente alterna que llega al estator. En palabras sencillas, el rotor gira sin necesitar ninguna escobilla física rozando por ahí. Al no tener estas piezas que se desgastan por fricción, ganan una robustez mecánica extrema. Son baratísimos de comprar y lo mejor de todo, casi no piden mantenimiento. Ahora, ¿se acuerdan que antes tenían un problema histórico porque era muy difícil variar su velocidad, no? Bueno, olvídense de eso. Hoy ese problema está 100% resuelto gracias a su fácil integración con los modernos variadores de frecuencia o VFDs, que logran una regulación de velocidad electrónica perfecta. Llegamos por fin a la quinta sección. Precisión milimétrica, los servomotores. Hasta ahora hemos hablado de fuerza bruta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esa rotación continua y pesada simplemente no sirve? Imagínense aplicaciones donde literalmente cada milímetro cuenta. Si miramos a la izquierda, tenemos los clásicos motores industriales grandotes, los que hacen el trabajo pesado y constante sin quejarse. Pero a la derecha tenemos un servomotor, un diseño súper compacto, geométrico y lleno de alta tecnología. Estos no están hechos para dar fuerza imparable a lo loco, están diseñados para tener una inteligencia y precisión exactas. Por eso son el componente crítico, el corazón, de los brazos robóticos, las impresoras 3D y esas complejas máquinas de control numérico, las famosas CNC. Y aquí está el secreto que los hace tan especiales, el famoso concepto del lazo de control. Para que quede clarísimo, hagamos esta comparación. Un motor especial de rango menor, digamos un motor paso a paso, funciona en lo que llamamos lazo abierto. Esto significa que opera completamente a ciegas. Recibe los pulsos, da su saltito, generalmente de un 1.8 grados, y asume felizmente que nada se interpuso en su camino. Pero ¿qué pasa si hay una sobrecarga pesada? Se traba, pierde los pasos y el sistema central jamás se entera del desastre. En claro contraste, un servomotor moderno, fíjense bien, opera siempre bajo un estricto lazo cerrado. Tienen adentro un sensor, un encoder, que le está avisando al controlador su posición y velocidad en todo momento. Hablamos de precisiones loquísimas, de hasta más o menos 0.01 grados. O sea, si hay una variación minúscula por la carga, el cerebro la lee al instante y ejecuta la corrección dinámica en tiempo real. Es una maravilla de la ingeniería. Y todo este recorrido nos deja con una gran incógnita para cerrar nuestro análisis de hoy. Hemos visto cómo nuestra necesidad obsesiva de eficiencia nos hizo cambiar esos motores de corriente continua, llenos de mantenimiento, por el invencible estándar del 90% de corriente alterna. Y también vimos cómo la necesidad de perfección absoluta engendró la retroalimentación perfecta de los servomotores cerrados. Pero la industria 4.0 no va a pisar el freno. Los cerebros digitales se vuelven más microscópicos y potentes cada día. Así que la pregunta provocadora que les dejo es esta. En esta búsqueda implacable por una integración total y un control perfecto en el mundo real, ¿cómo creen que evolucionará este músculo físico electromecánico para impulsar la siguiente gran era en la automatización del mañana? Es un escenario súper fascinante que de verdad merecerá seguir analizando.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.